nuestra clase es la clase del bloque 2, parte 1, cinemática. La cinemática es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos. Eso no te lo preguntan, eso no te lo preguntan. Ahí va. Movimiento rectilíneo uniforme MRU, subraya. Movimiento que realiza un cuerpo que recorre distancias iguales en tiempos iguales con una velocidad constante sin aceleración. MRU es el movimiento donde el cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales con velocidad constante. Por eso se llama MRU, porque es uniforme, o sea, la velocidad siempre va a ser lo mismo. Características: es en línea recta, por eso se llama MRU, rectilíneo. Recorre distancias iguales en tiempos iguales, marca eso. Y tiene velocidad constante, por eso es uniforme. Te lo voy a poner como un ejemplo. Vas en un carro y el carro va a todo el viaje a 30 kilómetros por hora. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. ¿Qué significa que el carro recorra 30 kilómetros por hora? ¿Quién me dice? Exactamente. Que por cada hora que pasa recorre 30 kilómetros. Entonces, si pasa una hora de tiempo, ya recorrió 30 kilómetros de distancia. Si pasan 2 horas, recorre 60 kilómetros. Si pasan 3 horas, recorre 90 kilómetros. Ahí está. Distancias iguales en tiempos iguales. ¿Qué significa? Que por cada hora recorre 30 kilómetros. Ese es el MR. Ahora sí, esta es una gráfica de distancia con tiempo, como la que tienes ahí. ¿Cómo es una gráfica de velocidad con tiempo? Vamos a tomar ese mismo ejemplo del carro que va a 30 kilómetros por hora. Si pasa una hora, ¿quién me dice cuál es la velocidad de ese carro? Exacto, 30 kilómetros por hora. Si pasan 2 horas, ¿cuál es la velocidad de ese carro? 30 kilómetros por hora. Si pasan 3 horas, ¿cuál es la velocidad de ese carro? 30 kilómetros por hora. O sea, su velocidad es uniforme. Te vas a aprender las dos gráficas porque esas dos gráficas vienen en el examen con todo y letras. De distancia y tiempo con diagonal y velocidad de tiempo con la rayita así. Por eso el MRU es un movimiento que recorre distancias iguales en tiempos iguales con velocidad constante. Bien. Ahora, ¿cuál es el concepto clave que te vas a aprender aquí? Velocidad, subraya. Se define como la distancia que recorre un objeto en un intervalo de tiempo. Ahorita vamos a ver eso. Y a la velocidad también se le llama rapidez. También eso aprende. La fórmula de velocidad también te la vas a aprender. La velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces, la fórmula de velocidad es esta. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Te la vas a aprender. A la velocidad, acuérdate que también se le llama rapidez. ¿Y qué es la velocidad? Pues es la distancia recorrida en el intervalo de tiempo. Si tú te aprendes la fórmula, te aprendes la definición. La velocidad es la distancia recorrida en el intervalo de tiempo. La velocidad se mide en metros sobre segundo o kilómetros por hora. La distancia se mide en metros o kilómetros y el tiempo se mide en segundos o en horas. Bien. Es importante que siempre que uses kilómetros, uses horas, y siempre que uses metros, uses segundos. No los vayas a revolver, se usan así. Entonces te aprendes la fórmula y te aprendes en qué se mide. Voy a repetir lo que acabo de decir. El MRU es un movimiento en el que se recorren distancias iguales en tiempos iguales con una velocidad constante. Aquí está. Recorres distancias iguales en tiempos iguales con velocidad constante. A la velocidad también se le llama rapidez. ¿Y qué es la velocidad? Es la distancia recorrida en el intervalo de tiempo. Y esa es la fórmula. Distancia sobre tiempo. Bien, vamos a hacer unos problemas. Vamos a hacer el primer problema que está aquí. Un atleta recorre 60 metros en 7 segundos. ¿Cuál es la velocidad que lleva? A ver. Distancia son 60 metros. Tiempo son 7 segundos y la velocidad es la pregunta. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Son 60 sobre 7. Cabe 8. 8 por 7, 56 para 64.
Y aquí, ¿cuántas veces cabe el 7 en el 40? Pues cabe 5. 5 por 7, 35 para 45. Entonces sería 8.57 metros sobre segundo. Tú vas a hacer el número 2 y ahorita lo checamos. Voy a hacer el número 3 ahora. Dice calcular la velocidad de un objeto que recorre 891 kilómetros en 5.5 horas. Bien, distancia son 891 kilómetros, tiempo 5.5 horas y me piden la velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, 891 entre 5.5. ¿Cómo hago esta división? Acuérdate, el de arriba va afuera, 5.5, quito punto, agrego 0, cabe 1 por 55, pues son 55, se lo resto, sobran 34. Aquí en el 441, pues debe caber unas, ¿qué te gusta? Unas 6 veces. 55 por 6, a ver, 6 por 5, 30, llevo 3, 330. Me sobran 11. Y en el 110 cabe 2. Entonces la velocidad son 162 kilómetros por hora. Cópialo y va a ser el número 4. Bien, ahora vamos a ver lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que se llama MRUA. A ver, primero, subraya. Es un movimiento donde el cuerpo tiene aceleración constante. Hasta ahí. Como su nombre lo dice, MRUA, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, en este movimiento el objeto tiene una aceleración constante, o sea, va aumentando su velocidad. ¿Qué dice características? Es en línea recta, pues sí, pues se llama MR, rectilíneo. Subraya eso. A medida que pasa el tiempo, recorre más distancia o menos distancia. O sea, entre más pasa el tiempo, como aumenta o disminuye su velocidad, va a recorrer más o menos distancia. Hay MRU positivo y MRUA negativo, ahorita lo vemos eso, y marca. Si un cuerpo se mueve a velocidad constante, la aceleración fuerza que actúa sobre el cuerpo es igual a 0. Vamos a poner un ejemplo. Tienes tu carro y vas en la carretera primero a 10 kilómetros por hora, luego a 20 kilómetros por hora y luego a 30 kilómetros por hora. O sea, si yo te veo en el carro, se vería así. O sea, porque a medida que pasa el tiempo, el carro aumenta su velocidad. Ese que sería MRUA positivo, porque está subiendo su velocidad. Pero ahora imagínate que ese mismo carro ahora le pasa al revés. Primero va a 30 kilómetros por hora, luego va a 20 kilómetros por hora y luego va a 10 kilómetros por hora. Si tú vieras ese carro, pues iría así, hasta que se detiene. Ese sería MRUA, pero negativo. Entonces, fíjate, el MRUA es un movimiento donde el cuerpo tiene aceleración constante. Ya sabemos que es en línea recta. A medida que avanza el tiempo, puede recorrer más o menos distancia. Hay MRUA positivo y MRUA negativo. Y cuando el cuerpo está a velocidad constante, no hay aceleración. Por eso es igual a 0. Eso aprendete, ahorita va a haber una pregunta de ese tipo. Cuando el cuerpo tiene velocidad constante, no hay aceleración. A ver, ahora las gráficas. Imagínate este carrito que tenemos aquí. Tenemos distancia y tiempo, va a ir hacia una curva hacia arriba. Y velocidad y tiempo va a ir una diagonal hacia arriba. Esto es para el MRUA positivo. Curva hacia arriba, diagonal hacia arriba. Y para el MRUA negativo, distancia y tiempo va a ser curva hacia abajo y velocidad y tiempo va a ser diagonal hacia abajo. ¿Okay? Ahí está. Dice, entonces, te vas a aprender las dos gráficas, MRUA, distancia y tiempo, curva hacia arriba, velocidad y tiempo, diagonal hacia arriba. Distancia y tiempo, curva hacia abajo y velocidad y tiempo, diagonal hacia abajo. Concepto clave.
La aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, subraya eso. ¿Qué es la aceleración? Cuando un objeto cambia su velocidad, o la aumenta o la disminuye. Si la aumenta, pues es aceleración positiva, y si la disminuye, es aceleración negativa, o sea, desaceleración. Aquí la fórmula esta no es tan importante que te la aprendas porque esta no te la preguntan, la que te preguntan es la de velocidad, pero vamos a ver. La aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, donde la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado o kilómetros por hora al cuadrado. La velocidad final se mide en metros sobre segundo o kilómetros por hora. La velocidad inicial se mide en metros sobre segundo o kilómetros por hora y el tiempo se mide en segundos o horas. Entonces ya tenemos esa parte, ya quedó y pues eso es todo. Vamos a repetir del MRUA. Entonces es un movimiento en el que se tiene aceleración constante. Es de línea recta. A medida que pasa el tiempo recorre más o menos distancia. Aquí está. A medida que pasa el tiempo recorre más o menos distancia. Hay MRUA positivo y negativo. Si el cuerpo se mueve a velocidad constante, la aceleración, o sea, la fuerza es cero. Las gráficas, aquí están, velocidad y tiempo curva hacia arriba. Perdón, distancia y tiempo curva hacia arriba, velocidad y tiempo diagonal hacia arriba para el MRUA positivo. Para el MRUA negativo, distancia y tiempo curva hacia abajo y velocidad y tiempo diagonal hacia abajo. La aceleración, aquí está, es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Hay positiva y negativa y esa es la fórmula que ves ahí. Chécalo bien porque ahorita voy a preguntar. Bien, vamos a ver el cuestionario ya para terminar esta clase. Bien, dice la primera, movimiento en que se recorren distancias iguales en tiempos iguales. Ya sabes que es el MRU, que es el rectilíneo uniforme. Movimiento en que un cuerpo tiene aceleración constante, pues ya te están diciendo, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. La siguiente gráfica corresponde a velocidad y tiempo. Si la velocidad aquí es constante, pues entonces sería rectilíneo uniforme. Selecciona la gráfica que corresponde al movimiento rectilíneo uniforme, distancias iguales en tiempos iguales, sería la opción B. Es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Acuérdate la fórmula, aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, pues eso es la aceleración porque es el cambio de velocidad. Movimiento en el que a medida que pasa el tiempo aumenta la velocidad. Si aumenta la velocidad, pues es aceleración, entonces es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Dentro del movimiento rectilíneo uniforme, si un carro lleva una velocidad normal pero de pronto acelera, por lo tanto el pasajero del auto que experimenta, eso lo has visto. Cuando tú vas en el carro y acelera, le haces así, o sea, te haces para atrás. Selecciona la definición de velocidad. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, o sea, sería la distancia recorrida en el intervalo de tiempo, sería la B. Dice, selecciona la gráfica que representa el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, velocidad y tiempo, diagonal. Es muy importante que te pongas a estudiar las gráficas y que te las aprendas con todo y letras, porque luego te confundes, porque la gráfica pues es la misma, nada más que cambian las letras. Cuando es así es MRU y cuando es así es MRUA. Bien, dice, un móvil recorre un camino del tramo X al tramo X2 en un intervalo T1 a T2. ¿Cuál es el modelo que permite obtener su rapidez? Aquí está. Esa es la fórmula. Distancia, ¿cómo está la distancia? X2, X1. O X1 menos X2, no importa. Y el tiempo es T1 menos T2. Pero ¿cuál es aquí la clave? Que sepas que la distancia, que se divide el tiempo, la distancia entre el tiempo.
Entonces, arriba va el tiempo, la distancia, abajo va el tiempo. Entonces te queda x1 menos x2 entre t1 menos t2. Distancia entre tiempo, que sería la c. Bien, ¿cuál de los siguientes se relaciona con la gráfica? Ya sabes que distancia y tiempo cuando va en curvita es MRUA acelerados. Y un automóvil va en una autopista con una velocidad constante. Se puede decir que la suma de las fuerzas que se quedan sobre el auto es, a ver, ¿qué te acabo de decir hace rato? El auto va a velocidad constante. Si va a velocidad constante, ¿hay aceleración? No, no hay aceleración. Y si no hay aceleración, tampoco hay fuerza. Entonces la fuerza vale cero. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B. Bien.